otros versículos y las leemos a conciencia, tienen mucho contenido. Así que el día de hoy me gustaría que leyéramos la carta completa. Vamos a leer Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, tercera de Juan, en su totalidad, y vamos a estudiar un poquito el contenido y qué podemos aprender de la misma. Tercera de Juan, dice el versículo 1, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que ha parloteado con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Me gustaría que oráramos y que comencemos con el mensaje. Padre Celestial, te doy gracias porque tú nos has dado tu palabra perfecta, inspirada, infalible, la has preservado y la tenemos hoy en día para nuestra utilización, para nuestra alimentación, para aprender de ella, para instruirnos. Señor, te pido que podamos prestar atención a ella y aprender acerca de estos tres personajes, cosas que imitar, cosas que debemos evitar, cosas que debemos tener cuidado y que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Encomiendo todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, la carta de tercera de Juan, la tercera carta escrita por el apóstol Juan. No se sabe exactamente a qué iglesia se envió, no hay un destinatario geográfico, pero sí se cree por la época posible en la que fue enviada, que fue probablemente enviada desde Éfeso y que probablemente fue después de los 70 después de Cristo, es decir, después de la caída de Jerusalén. Y era muy común, para poder entender este libro completo, es bueno tener el contexto de que era muy común que en la iglesia primitiva se enviaran misioneros o pastores o se podría decir predicadores itinerantes. Es decir, que iban y comenzaban iglesias o bien iban a iglesias ya comenzadas a animar a los hermanos. Algo muy común que sucede, aquí no lo he visto en Chile tanto, pero sí en Estados Unidos, es los evangelistas. Y los evangelistas, el término popularmente conocido evangelística, no necesariamente la profesión o el rol que se describe en el libro de Romanos, sino lo que hoy en día se conoce como un evangelista es una persona que va a un lugar y hace una campaña, anima a los hermanos a evangelizar y a lo mejor vendría un evangelista Coyhaique, estaría enseñando 4 días seguidos sobre la ganancia de almas y todos los días saldría a la plaza y a lugares concurridos a poder ganar personas a Cristo, algo así. Y nosotros después como quedamos motivados, decimos, oh, qué bueno que pudo venir ese hermano, vamos a seguir con la gran comisión, hablándole a otro acerca de Cristo. Entonces había personas que hacían eso y era algo que era común, de hecho podemos verlo en algunos versículos. Por ejemplo, Tito hacía esto y lo hacía en la iglesia de Corintios. Si nosotros vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 7, guarden su lugar si en tercera de Juan, porque vamos a ir y volver. El capítulo 7 y el versículo 6. Pero dice en el versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más,
porque aún os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Bueno, quise leer esos versículos extra porque me gusta esa parte de Pablo, como que les dijo, yo sé que la carta de 1 Corintios les dolió, pero me gusta que les haya dolido, no porque les dolió, sino porque les dolió para arrepentimiento. Entonces los de la iglesia de Corintios leyeron la primera carta, y obviamente duro, Pablo fue duro, pero ellos se arrepintieron y cambiaron, y entonces eso a Pablo le alegró mucho. Pero lo que decía el versículo 6 era de que Dios les consoló a través de Tito. Entonces Tito, se menciona en varias partes de la carta, él había ido a la iglesia de Corintio y les consolaba, les apoyaba. También hizo eso con la iglesia en Creta, eso lo podemos ver en Tito 1, el versículo 5 de Tito 1, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, era una práctica común que las iglesias primitivas enviaran ancianos, a varones preparados para animar a otras iglesias. ¿Y cuál era la instrucción de Pablo hacia la iglesia? Si, por ejemplo, nosotros fuéramos una iglesia de la época, ¿cuál era la instrucción de Pablo para la iglesia de Coyhaique que si tuviéramos que recibir a Tito? Era de recibirle y de hospedarle y de ser hospedadores con él. Y esa era la instrucción que nosotros debíamos tener. De hecho, no tienen que buscarlo, pero en el mismo libro de Tito y en el versículo 16 del capítulo 13, tiene 15 ese capítulo. El 13 dice: cuando envié a ti a Artemas y a Tíquico, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínelas con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces, él envió personas hacia él y dijo, la idea es que no les falte nada. Y esa era la misión. Cuando se enviaba a hermanos a apoyar otras iglesias, la responsabilidad de los hermanos de la iglesia era de hospedarles y de tratarles bien. Esa era el mostrar hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Encontré una buena definición en una Biblia de estudio. Decía, es la práctica de recibir a los extranjeros a cambio de nada. Eso es la hospitalidad. Yo recibo a una persona en mi hogar a cambio de nada. Yo no estoy obteniendo nada. Y de hecho, si les soy honesto, hospedar personas es lo contrario a práctico. Es incómodo, es más gasto, es a lo mejor cosas que ya no puedes hacer en tu casa, los horarios se cambian, a lo mejor tú salías a trabajar a tal hora y después de tal hora hacías tal cosa, pero no puedes porque hay visitas en la casa. Entonces, todo cambia y todo se perturba porque tienes a alguien ajeno en tu casa. Pero la Biblia nos insta a ser hospitalarios. De hecho, la palabra que se utiliza en el griego para hospitalidad significa literalmente amar a los extranjeros. Entonces, Dios desea que nosotros amemos a las visitas y podamos ser cariñosos, y es algo que Él demanda de los creyentes. No es una sugerencia, ni tampoco es algo que solo algunos pueden hacer. El pastor puede hacerlo y el hermano Nacho quizás, pero yo no. No, es algo que Dios demanda de los creyentes. En Lucas, por ejemplo, acompáñenme, Lucas 14. Lucas 14, el versículo 13, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es una buena obra poder hospedar a otros y ayudar a personas que necesitan hospedaje, sobre todo cuando es un hermano que viene a ayudar a la iglesia. En Romanos también, capítulo 12, se nos da una instrucción similar. En Romanos 12, el versículo 13, lo voy a leer también. No lo quise anotar porque se anotaba cada versículo que iba a buscar, mi hoja iba a ser como 3 planos. Romanos 12, el versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dios desea que los creyentes sean hospitalarios. ¿Y qué pasaba en esta carta? Pasaba de que había un hermano, o una persona, no sé si decirle hermano, que se llamaba Diótrefes. Y Diótrefes estaba impidiendo eso. Entonces Gayo estaba bien complicado, porque Diótrefes estaba siendo como un pequeño dictador en esa iglesia. Entonces, Juan primero elogia a Gayo, le anima, y de hecho se preocupa por él. Y para mí el versículo que destaca acerca de Gayo
es el versículo 3 y el versículo 4. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A Dios le importa cómo andamos, y las personas que se preocupan por ti, las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, se alegran cuando tú haces lo correcto. Si tú te preguntas muchas veces, y creo que el pastor lo mencionó cuando hace mucho tiempo enseñó antes de irse, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Cómo puedes ayudar a tu pastor? ¿O cómo le puedes quitar preocupaciones de encima? Bueno, camina con Dios. Dice andar en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Es caminar de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia enseña en Juan 17:17 que la palabra de Dios es verdad. Cuando Jesús oraba por sus discípulos dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, una manera en la que nosotros podemos tener un andar con Él es haciendo lo que la Biblia dice. Y la instrucción que nosotros tenemos respecto a nuestras autoridades, nuestros pastores, es de que nosotros, cuando nos pastoreen, que no sea, que lo hagan con alegría, dice, y que no lo hagan quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces tú tienes que ser una persona fácil de pastorear. Es algo que a veces tú tienes que pensar, si yo estoy haciendo esto, ¿estoy siendo fácil de pastorear o no? ¿O estoy siendo un dolor en la espalda? ¿O una cana? Bromeábamos con el pastor, fue un domingo que veníamos aquí a las 10 y bromeaba con Mike, que dijo, no, ustedes me tienen llenas de canas la barba, esta se llama Mike, esta se llama Nacho. Entonces, obviamente lo decía de broma, pero a veces nosotros sí somos un dolor en el corazón de nuestro pastor. Y eso no es bueno porque él se preocupa por nuestras almas. Tú a veces puedes pensar de que si, no lo sé, tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, me voy de la iglesia. Tú crees que solo te va a afectar a ti, pero no, también le afecta a tu pastor, también le afecta a tu iglesia. Entonces, no hay mayor gozo para alguien así, no hay mayor gozo para aquel que prepara a una persona, que le entrena, que le disipula, que el saber que esa persona anda en la verdad. Sigamos leyendo en tercera de Juan, dice el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y ahora vienen a encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, pues nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, está básicamente hablando del trabajo que hace un misionero y una persona que sale de su iglesia para o apoyar una iglesia o comenzar otra iglesia. Ellos salen por el amor al nombre de Él. Si tú piensas en lo que hace un misionero, él deja todo con tal de poder cumplir con la gran comisión. Y por amor al nombre de Jesús. Y es interesante lo que dice el versículo 7, dice, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí cuando habla de gentiles está hablando de personas perdidas, no de personas no judías. Porque como está hablando de iglesias en Asia, ahí casi todas las iglesias no había judíos. Eran personas gentiles en el término de no judías. Entonces cuando dice, sin aceptar nada de los gentiles, es decir, dependiendo completamente de Dios. Sin pedir un préstamo, a lo mejor a algún lugar, sin acercarse a sus familias que a lo mejor no les querían y les habían rechazado. No, ellos salieron y lo dejaron todo sin nada por amor a Él. Por eso en el versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es la labor de una iglesia poder ser buenos hospedadores de las visitas que nos llegan. De hecho, es uno de los requisitos para el pastor. Acompáñenme por favor a Primera de Timoteo. Vamos a verlo en Primera de Timoteo 3. El versículo 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Entonces, dentro de esta gran lista, tenemos lo que vendría a ser el currículum de un pastor. ¿Qué necesita alguien para ser un pastor? Y la verdad es de que a diferencia de un trabajo secular, donde lo haces con
títulos o méritos. Aquí el conocimiento es una de las cosas, pero tampoco es la más importante. Por supuesto, habla del conocimiento, dice que no debe ser un neófito. Un neófito es una persona nueva, un novato, una persona que no sabe de la Biblia. O sea, si alguien llegara a esta iglesia, se bautizara y fuera salvo, llevara 3 meses y dijera quiero ser pastor, no podemos decir, ok, sea pastor. No sería prudente. Tiene que conocer de la doctrina, tiene que haber estudiado las escrituras, tiene que ser una persona que ha sido preparada, que ha sido entrenada. No es tan simple. Pero es uno de los requisitos. Y los otros requisitos no tienen que ver con una cualidad necesariamente académica, sino que están hablando características, aspectos del carácter de un buen creyente. Y esto, ojo, no está diciendo que solo los pastores tienen que ser así. Todo cristiano debería tener estas cualidades. Sin embargo, sobre todo un líder, un pastor en una iglesia debería tenerlas. A eso está refiriéndose. Es por eso que dice, la primera palabra, léalo con atención en el versículo 2, dice que el obispo sea irreprensible. Es decir, tú miras al obispo, tú dices, intachable, no se me ocurre nada que decir. Obviamente no es una persona perfecta, tiene sus errores, tiene sus imperfecciones, pero tú ves esta lista y tú dices, él realmente es un creyente ejemplar. Así debe ser un obispo, y es por eso que el requisito no es tan sencillo, no cualquiera puede llegar a ser un pastor de la noche a la mañana, requiere una preparación, requiere momentos de oración. Ahora, algo importante también que a veces nosotros solemos agregar es, y algo que me gusta mucho que el pastor siempre clarifica cuando se lo preguntan, es el tema del llamado, porque a veces la gente dice, ¿y cómo fue su llamado? Y él siempre hace una broma respecto a eso, porque en realidad, como que cuando se habla del llamado, la gente, ¿qué espera? Que uno diga que estabas durmiendo y en la noche se le apareció un ángel y le dijo, tienes que ser pastor. No, no se trata de eso. Aquí el versículo dice, si anhelas obispado, buena obra deseas. Es decir, es algo que tú tienes que querer. Yo siempre lo he pensado de la siguiente manera. Yo tengo el anhelo de servir como un pastor. ¿Y por qué lo sé? Cuando una vez fuimos a un campamento en Argentina, pero estoy pensando en qué parte de Argentina fue. Diré que fue en Gaiman, probablemente fue en Gaiman. Y fuimos hasta Gaiman y nos dábamos cuenta, pasábamos por muchos pueblos. Pasábamos por Sarmiento, Río Mayo. Uno pasa por muchos pueblitos chiquititos. Y pueblos pequeños. Y no hay ni una iglesia, ni una. Y después fuimos al campamento, volvíamos y de nuevo por los pueblos. Y pasábamos a comer en algunos lugares, la gente súper amable. Y había de todo un poquito. Había un negocio, a lo mejor un negocio chiquitito. Había un pequeño restaurante. Había una comería. Pero no había una iglesia. Y yo pensaba y decía, si yo fuera pastor, yo podría estar aquí. Y yo podría hablarles a ellos acerca de Jesús. Y me acuerdo que le dije al pastor, creo que quiero ser pastor. Y él me dijo, estaba orando para que dijeras eso. Pero no quise decírtelo, no quería como meterte la idea en la cabeza, quería que naciera de ti. Y desde ese tiempo me dijo que me iba a empezar a preparar. Ya han pasado bastantes años desde eso. Pero es algo que nace en el creyente. No todo varón tiene que ser un pastor, ni toda mujer tiene que ser una esposa de pastor. No tiene que ser así. Pero yo creo que todos por lo menos deberían batallar con la idea en algún momento. Deberían haberlo pensado porque obviamente Dios puede utilizar a profesionales cristianos. De hecho, es necesario que en el entorno laboral haya creyentes que sean luz en sus lugares de trabajo. Pero, volviendo al tema del obispado, una de estas muchas características que leímos es el hospedador, ser hospedador. Yo creo que en eso tenemos un buen ejemplo en nuestro pastor. Hace poco vinieron unas visitas y me llamó mucho la atención y me dio mucha alegría ver eso. Llegaron las visitas en la tarde y ¿qué fue lo primero que hizo el pastor? ¿Quieren ir a cenar a mi casa? Eso fue típico del pastor. Yo dije, ese es mi pastor, así, ese es mi pastor. Porque es hospedador. Y la verdad es de que yo siempre lo había escuchado desde el púlpito, ser hospedador. Decía, sí, hay que ser hospedador, amén, amén. Pero estos meses que me tocó hospedar gente, ahora lo entiendo. Es difícil, es estresante. Imagínate, me pasó en una de las visitas de las personas que vinieron. Tuve que recibir a unas personas por 5 días, hermanos, y me enfermé. Y era horrible hospedar a alguien enfermo. Y como que me decían, vamos a salir a hacer esto, podemos ir acá. Y yo como, déjenme dormir. Pero era difícil. Pero es realmente una bendición poder servir a otros, sin tener nada a cambio. Ahora, recuerdo que esos hermanos después me regalaron cosas y yo estaba como que, ay, me siento tan mal. Pero es lindo poder ser utilizado por el Señor para hospedar a otros. Por lo que, si en la iglesia hay visitas
yo te animo a que seas hospedador. ¿Qué significa eso? Primero, saludarles. Nosotros tenemos siempre esa regla de que termina el servicio y si hay una persona que nunca ha venido a la iglesia, tú dejas lo que estás haciendo y vas a saludarle. Yo me acuerdo que hace poco cometí el error de no hacer eso. Terminó el servicio, creo que me había tocado predicar a mí. O no me había tocado predicar a mí. Pero terminó el servicio y vine a apagar el sistema de sonido. Lo apagué, miré y yo dije, había visita, pero se había ido ya. Entonces, ese fue mi error. Tú tienes que, ves una visita, inmediatamente ir y preguntar cómo se llama, qué bueno que puede estar aquí con nosotros. Cuando un hermano del púlpito dice, estamos felices de que las visitas están aquí, ustedes dicen, amén. Pero no porque el hermano Nacho dijo que tenemos que decirlo, sino porque de verdad estás feliz de que la visita está acá. Todas esas cosas son importantes. Si viene un pastor de visita o vienen personas de visita y el pastor dice, ¿saben qué? Necesitamos personas que les puedan hospedar. Las manos deberían levantarse inmediatamente. No como, a ver qué hermano puede ser. Y de repente, yo, ya, ok, gracias hermano. Debería pelearse por visitar, poder hospedar a personas. Cuando viene un pastor y el pastor nunca va a decir cuando el pastor está presente, vamos a recoger una ofrenda de amor. Pero debería nacer en tu corazón. Decir, este pastor vino de lejos y está enseñando de la palabra. Él preparó un mensaje para que yo pueda escuchar de la palabra de Dios y me ha sido muy útil. Le voy a poder agradecer también con mi dinero. No hay nada de malo en eso. Y ellos, créeme, que lo van a agradecer. Es bueno poder ser buenos hospedadores, ser hospitalarios con las personas. Vamos a seguir avanzando en nuestra lectura de tercera de Juan. Leímos hasta el 8. En el 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirnos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es interesante lo que sucedió aquí. Es difícil cuando la iglesia se enfrenta a fuerzas externas. Por ejemplo, cuando la iglesia se tiene que enfrentar a lo mejor a algún estado que se le opone. Hace poco estaba viendo una noticia de que en China estaban tratando de quitar los versículos de la Biblia que a lo mejor se opusieran al Partido Comunista o cosas por el estilo. Entonces, es difícil cuando tu estado o tu gobierno se opone a una iglesia, pero puede incluso ser más difícil cuando la oposición viene de adentro de la iglesia. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Esta persona que tenía un liderazgo, que quizás podía parecer como un buen hermano o un buen maestro, estaba cometiendo muchos errores. Por ejemplo, dicen varias las enumeré. Él deseaba liderazgo, él no recibía a Juan, que era un apóstol, calumniaba también de los apóstoles, se negó a recibir a los hermanos que iban allá a enseñar. O sea, él probablemente quería ser el maestro y si uno de los hermanos de la iglesia les quería recibir, se los prohibía y los echaba de la iglesia. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con personas que entran a la iglesia y que lo que desean es obtener el liderazgo. Desean, no vamos a hacer caso al pastor. Si el pastor no está, vamos a empezar a hablar. No, si el pastor empiezan a tirar calumnias. Debemos ser muy cuidadosos con gente así. Y algo muy importante, yo no sé por qué yo lo escribí, pero no está aquí. Pero algo muy importante es de que nuestras actitudes reflejan cómo nosotros vemos a Dios. Si realmente hemos visto a Dios o no. En primera de Juan dice de que si nosotros decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Entonces, esta persona que probablemente decía ser un hermano, no lo era, porque sus acciones lo demostraban. Si tú dices, no, yo soy un creyente, pero tus acciones dicen otra cosa, es un muy buen momento para empezar a examinarte a ti mismo y decir, ¿realmente soy un creyente? Porque si yo estoy mirando a Dios cara a cara y hay pecado, no lo estoy mirando a Él. No estoy siendo honesto conmigo mismo. Y es por eso de que la Biblia siempre nos insta a mirar hacia Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, busquen Hebreos 12. Para otro lado. Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Entonces, a estos creyentes de Hebreos, de la carta de Hebreos, que les faltaba fe por las dificultades que estaban padeciendo, les dijo, ustedes deben mirar a Jesús. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios acerca de la segunda venida de Jesús y de que cuando Él venga por nosotros vamos a ser transformados, habla de que le vamos a ver cara a cara. Entonces, nuestra vida espiritual y nuestro estado espiritual, es decir, cómo nosotros vamos caminando con Dios, está relacionado directamente con si estamos viendo a Dios realmente o no. Entonces, él probablemente, Diótrefes, seguramente no estaba viendo a Dios. Lo que estaba haciendo era buscar cómo alimentar su propio ego y su propio liderazgo. Y nosotros no debemos incentivar, ni apoyar, ni escuchar a personas así. Yo sé que en la iglesia no hay nadie así, pero puede pasar que llegue una persona y que empiece a hacer cosas así, que a lo mejor llegue con las mejores intenciones y que venga muy bien vestidito y dice quiere ser miembro de la iglesia, dice he creído en Jesús, se bautiza y después empieza a hacer cosas así. A lo mejor el pastor viaja por una semana y empieza a decir, oye, ¿y por qué? Y empieza está bien que el pastor, y empieza a cuchichear y trata de evitar que las enseñanzas lleguen. Imagínate rechazar a los apóstoles. Ahora, hoy en día no hay apóstoles. Si tú escuchas de un apóstol tanto que enseña por Facebook, no son los apóstoles. Los apóstoles de la Biblia tenían ciertos requisitos. Eran escogidos personalmente por Jesús, le habían visto personalmente. Es por eso de que los apóstoles eran 12, uno le traicionó y después Pablo reemplazó a esta persona. Esos eran los apóstoles que Jesús escogió personalmente. Pero imagínate estar en la época de los apóstoles, donde aún hay algunos vivos, y tú rechazas sus enseñanzas. Era muy soberbio lo que estaba haciendo él. Se negaba a recibir a los misioneros, y más encima, no era tolerante con la opinión ajena. O sea, no es como que si él genuinamente tuviera problemas y dijeran, ¿saben qué? Creo que estas enseñanzas no están bien, pero vamos a conversarlo. Si una persona quería recibir a los hermanos, les echaba de la iglesia. O sea, él era un tirano. Y cuando la Biblia habla acerca de cómo un pastor debe ejercer su autoridad, dice que debe ser, dice, no como teniendo señorío sobre ellos. O sea, él estaba haciendo todo lo contrario, por lo que una persona así no debe ser un ejemplo a seguir. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos apoyar a otras personas, como por ejemplo a la última persona que se menciona, que es Demetrio. En el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces le dice, mira, no debes seguir lo malo, debes seguir lo bueno. ¿Y qué hace inmediatamente después de decir eso? Todos dan testimonio de Demetrio. Entonces está diciendo, tienes que apoyar a Demetrio. Demetrio tenía un buen testimonio. Hasta para Juan y los demás tenía un buen testimonio. De hecho, la Biblia habla del buen testimonio. En Proverbios 22:1 dice que es de mayor estima que las piedras preciosas, y dice la fama más que la plata y el oro. También en Romanos 12, miren, acompáñenme a Romanos 12, vamos a leer el versículo 17. Romanos 12, el versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, es la voluntad de Dios de que, en cuanto depende de nosotros, la gente tenga una buena imagen de nosotros. Y no se trata de, quiero que la gente piense que soy una persona intachable para que me empiecen a alabar. Para nada. La Biblia nos anima a tener un buen testimonio con los de afuera, porque, en primer lugar, es una de las maneras en las que podemos llegar para predicar el Evangelio, y también en la iglesia, porque así las personas saben que tú eres alguien confiable. Diótrefes, la persona de la que se hablaba mal, era una persona que buscaba atención, buscaba la gloria, buscaba el liderazgo falso y silenciaba a cualquiera que se lo pusiera. Pero por el contrario, Demetrio era una persona que servía de corazón sincero. Era un cristiano reconocido por otros. Tanto que hasta Juan escribió algo de él. Y lo podemos tener hasta acá el día de hoy. Y eso habla bien de él. Busquemos por favor Proverbios 27. Me gustaría leer un proverbio. Proverbio 27, el versículo 2. Dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Muy posible de que
Este Diótrefes, si me permiten imaginar un poquito, sabiendo de que esto es imaginación, yo me lo imagino diciendo, no tienen que ser como Gayo y como Demetrio. Yo soy así, yo soy así, tienen que imitarme a mí, tienen que seguirme a mí. Probablemente esa era su actitud. Pero Demetrio, en ningún momento se nos da a entender algo así. Y por el testimonio de Juan, él estaba recibiendo la alabanza, pero él no la estaba probablemente reflejando por su propia boca. ¿Por qué entonces, como les decía, se menciona a Demetrio al final? Es porque cuando tú enfrentas dificultades hacia la iglesia, tú ves a una persona como Diótrefes o a personas que tratan de causar división. Y aquí lo que estaba sucediendo no era una división doctrinal. Por ejemplo, tú puedes encontrar libros como el libro de Gálatas, donde había personas que estaban tratando de agregar la ley. Entonces, eso era una diferencia doctrinal. La salvación es por obras, pero algunas personas decían no, para los gentiles es obras y circuncisión. Pero eso no es cierto. Pero a lo que estaba sucediendo aquí era una diferencia moral. O sea, era un tema de valores, era un tema del caminar con Dios. Era algo mucho más personal que tratar. Y es importante que en momentos así tú puedas tener personas en las que tú puedas confiar, como en este caso Demetrio. Un buen ejemplo me hace pensar Demetrio en Epafrodito. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Me gustaría terminar con este versículo, Filipenses 2. O no llego, perdón. Gracias. El versículo 25. Me gusta cómo se refiere a Epafrodito. El 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Me gusta el término que ocupa, gracias hermano, me voy a morir hoy. Ahora sí, ok. Me gusta el término que ocupa para Epafrodito. Dice, mi compañero de milicia. Un término que para mí encuentro genial. ¿Por qué? Porque un compañero obviamente es alguien que está a tu lado, que te acompaña en tu trabajo. Cuando tú tienes a alguien en el liceo, es tu compañero. Cuando tú estás trabajando con alguien, es tu colega o tu compañero. Pero de milicia es como... es un soldado que está al lado tuyo y que en los momentos difíciles es quien te cuida la espalda. Entonces... tú necesitas personas como Epafrodito o como Demetrio en tu vida. Personas en las que cuando hay alguien que amenaza con hacer daño a la iglesia, tú puedes acudir a esas personas y tú dices, esta persona es de confianza. Yo sé que puedo pedir ayuda a él. Algo bueno que se menciona cuando hay una persona así, obviamente lo tienes que hablar con la autoridad de la iglesia, con el pastor. Por eso Juan dijo, cuando yo llegue voy a hablar todas las cosas que él ha dicho de nosotros. Pero mientras tanto, dice... básicamente le está diciendo, tienes que apoyarte en Demetrio. Importante que nosotros encontremos personas así, confiables. La Biblia habla del amigo y dice que es aún más cercano que un hermano en tiempos de angustia. Entonces es importante encontrar personas así. Es algo bueno poder hacer amigos cristianos. ¿Por qué? Porque es fácil conectar con ellos. Yo no sé si has tenido la posibilidad de visitar otra iglesia antes, aparte de esta iglesia. Poder ir y conocer una iglesia a lo mejor más al norte de Chile o en Argentina, pero los que han podido hacerlo se dan cuenta de que no necesitas mucho tiempo para poder hacerte amigo de un hermano de esa iglesia. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas en común. Son hijos de Dios, creen en la Biblia y eso lo hace tan sencillo. Es por eso que cuando se habla de actividades como por ejemplo ir al campamento en Comodoro, a mí me alegra, porque aunque he ido en 2 ocasiones y yo creo que he compartido con esos hermanos quizás 20 horas y sumo todas las horas de las cosas, no más, yo creo, exageré. 200 horas. O sea, no mucho, no mucho. Pero son hermanos a los que aprecio. Son hermanos que cuando pasa algo triste yo me entristezco con ellos. Y me alegro porque es fácil conectar con personas así. Debes buscar personas en las que puedas confiar de esa manera. Vamos a orar y con eso vamos a terminar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra y por lo que podemos aprender en esta carta. Señor, ayúdanos a tener una actitud hospedadora, una actitud agradecida. Queremos mostrar el amor a las visitas y a las personas que vienen a ayudarnos.
o a enseñar, mostrarles de manera física nuestra gratitud y lo que han hecho por nosotros. Señor, te pido de que nos ayudes a estar atentos con personas que quieran hacer daño a esta iglesia, personas como Diótrefes que desean ser líderes, que son tiranos, que son calumniadores. Ayúdanos a estar atentos de personas así y ayúdanos a apoyarnos en personas como Demetrio, que tenían una actitud servicial, que tenían un buen testimonio. Son personas así de las que debemos aprender, imitar y seguir. Señor, te encomiendo que nos ayudes a tener un corazón para tomar decisiones de esta manera. Te encomiendo y pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, hermanos, doy muchas gracias porque hayan venido el día de hoy y nos vamos a estar viendo el día miércoles a las 7 de la tarde para nuestro culto de oración. Están todos despachados.